Bueno, nada, en nombre de la Facultad de Ciencias Económicas, Estadísticas y Contables de la UNAP, en nombre de la misma universidad, nuestro señor rector, queremos agradecerles el aceptar la invitación a este webinar. Cosas muy importantes, o sea, lo que ya pasó, la situación que estamos viviendo, pues no la vamos a poder echar hacia atrás, pero lo que sí tenemos muy claro es que el mundo no es el mismo el mundo que vamos a encontrar, ojalá en un par de meses, o un poco más, o un poco menos, al que nos vamos a enfrentar es completamente diferente al que dejamos hace 2 meses atrás. Para eso tenemos que prepararnos y las empresas tienen que ser conscientes de todo lo que viene y toda esta nueva forma o nuevo paradigma de ver las cosas. La Universidad Autónoma de Bucaramanga, fiel a su compromiso con la academia y con el sector productivo, pues está desarrollando una serie de actividades que le permita a los empresarios, a los padres, a los cabezas de familia, a los profesionales, tener una idea, tener un panorama mucho más amplio, mejor, de manera profesional sobre lo que viene y cómo debemos prepararnos para esto. Yo quiero hacer un saludo especial a la doctora Giselle Becerra, directora ejecutiva de Ascolfa, que nos acompaña, entre muchas y muchas personas importantes acá. Pero el saludo más especial y el agradecimiento al doctor Giovanni Montoya. Giovanni, agradezco, es profesor invitado permanente, es de la familia nuestro, entre los posgrados, en las maestrías, y tengo el orgullo de decir que soy su amigo hace ya, y compañero de trabajo hace ya muchos años. Entonces, Giovanni, muchas gracias por acompañarnos hoy acá, muchas gracias por estar con nosotros y tu compromiso con la universidad como siempre. Esto, nada, y esto pues sigue subiendo, esto está como el acumulado del baloto, Giovanni, ahí más y más gente va llegando. Entonces, sin más, gracias a todos. La Universidad Autónoma de Bucaramanga sigue fiel a su compromiso y la Universidad Autónoma de Bucaramanga no para, porque esto no puede parar, continuamos adelante. Dejo a José Luis para que presente a nuestro invitado de honor y sigamos con nuestra charla sobre la reconstrucción de la economía, retos y oportunidades para la producción y el consumo. Muchas gracias a todos por estar acá. Gracias, decano. Me permito entonces dar lectura de la hoja de vida del doctor Giovanni Montoya. El doctor Giovanni Montoya es economista de la Universidad Cooperativa de Colombia, con una especialización en banca y finanzas de la misma universidad. Especialista en administración de empresas de la institución universitaria CEIPA, es Executive MBA de la EAE Business School de España. Cuenta con experiencia en el sistema financiero colombiano e internacional a nivel ejecutivo y como comisionista de bolsa. Actualmente es director de contenido en Grupo Ágora, proveyendo información económica y financiera especializada a inversionistas, empresas, sectores locales y extranjeros. Profesor de posgrados en varias universidades del país, del exterior, trainer empresarial y consultor permanente de diversos medios escritos y audiovisuales en Colombia. El doctor Giovanni, por supuesto, es profesor de la especialización en finanzas y de la maestría en finanzas de nuestra universidad. Demos la bienvenida entonces, doctor Giovanni, somos todos oídos para dar inicio a su conferencia. Muchísimas gracias. Un especial saludo a la Universidad Autónoma de Bucaramanga y a su Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y Contables por esta invitación. A Jorge Raúl y a José Luis, muchísimas gracias por toda la deferencia que tienen conmigo. Y sin más preámbulo, pues hablemos de nuestro tema para hoy. Nuestro tema entonces se centra en la reconstrucción de la economía. ¿Cuáles son esos retos y oportunidades para la producción y para el consumo? Vamos a hacer un análisis económico general, como para que tengamos un contexto en primer lugar, y posteriormente estaremos hablando de la estrategia, de los retos que tenemos, tanto como productores, como empresarios, como familias y agentes de consumo. Pero para ello, repito, es necesario que demos una mirada muy rápida a algunos elementos económicos. Y empecemos por hablar de lo que pensábamos del Producto Interno Bruto. Al cierre de 2019 tuvimos un Producto Interno Bruto en Colombia, como todos lo sabemos, del 3.3%. Fue un crecimiento inesperado, de alguna manera se esperaba que fuera un poco más bajo, pero aún con ello sabemos que está muy por debajo del potencial pleno que requiere la economía colombiana para
para generar un empleo sostenible a largo plazo. La economía colombiana requiere crecimientos de alrededor del 4,5 al 5% y un crecimiento del 3,3. Si bien lo comparamos con los vecinos, es un crecimiento atractivo, no deja de ser todavía un crecimiento bajo para las expectativas. Con base en ese crecimiento del 3,3%, decíamos que al cierre de 2020, estos analistas que tenemos aquí a la izquierda, la OCDE, el Banco de la República, la CEPAL, la NIF, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, entre otros, tenían un promedio de crecimiento para el 2020 entre el 3,5% y el 3,7%. Es decir, la perspectiva era de crecimiento y bastante importante. ¿Qué decimos entonces ahora? Ahora, los mismos analistas están proyectando un crecimiento, o más bien un decrecimiento de la economía entre el 2% y el menos 7,9%. Recordemos, si estamos hablando de decrecimiento, estaríamos hablando de una condición que probablemente nos llevaría a una posición de recesión, es decir, a un crecimiento negativo sostenido durante 2 o más periodos trimestrales consecutivos. ¿Qué trae consigo esta medida? Un análisis acerca de si nos está yendo mejor o peor que a los vecinos y mejor o peor que a los países benchmark de Colombia, esos países con los cuales nos tenemos que comparar y que son básicamente las naciones emergentes del mundo, incluyendo por supuesto a Rusia, a algunas otras naciones europeas y asiáticas y a la mayoría o a la totalidad de las economías latinoamericanas. Una contracción de la economía en un escenario optimista del menos 2% y en un escenario pesimista del menos 7,9% tiene que llamar la atención necesariamente sobre el futuro de lo que será la actividad empresarial, por un lado, sobre lo que serán las relaciones internacionales, por otro, y lo que serán los consumos, las tendencias de consumo en el país. Desde esa perspectiva tenemos que darle una mirada entonces más en detalle, más en zoom a lo que es el empleo y el futuro de los sectores económicos. Para ello entonces nos vamos a valer de un análisis de los sectores económicos. ¿Qué nos dice este análisis de los sectores económicos? Nos dice que aquí tenemos el aporte al empleo por rama de actividad. Evidentemente, mientras más grande es el cuadro de este 100% de participación, pues obviamente será mayor el aporte al empleo. De acuerdo con las cifras aportadas por el DANE, el mayor generador de empleo en Colombia es el sector de comercio, transporte y otros. ¿Por qué ocurre esto? Porque la segunda fuente de empleo en el país, después de los empleados en empresas, es el de los empleados por cuenta propia. Esos empleados por cuenta propia, en su mayoría, se inscriben en el sector o en la rama de actividad económica del comercio. Desde esa perspectiva, entonces, el comercio reúne gran parte del empleo formal, pero también gran parte del empleo informal. Genera entonces este sector de comercio, transporte y otros el 34,12% del empleo en el país. Ese dato pues resulta interesante, pero si lo comparamos con las expectativas de crecimiento en un escenario moderado, vemos que ese sector que genera el 34,12% del comercio y del empleo en el país es un sector del que esperamos una contracción del 0,9%. Y cualquiera de ustedes dirá, el 0,9% para ese sector es muy poco. Claro, si nosotros hacemos un zoom, por ejemplo, y vemos que allí está el sector de bares y restaurantes,
sabemos que eso impulsa fuertemente la tendencia a la baja. El escenario para ese subsector de la economía es bastante negativo, y lo es porque sabemos que el gobierno no tiene todavía una previsión clara de cuándo ese sector podrá volver a entrar a funcionar plenamente. Lo que estamos prácticamente seguros es que en el resto del año, mientras no tengamos un mecanismo de protección a la salud pública representado en una vacuna o cualquier otro medio semejante, el tema de estar juntos, de estar aglomerados, que es la condición natural de los sectores de bares y restaurantes, no podrá darse, y estos sectores, como lo tenemos más adelante, otras medidas, pero son medidas que todavía no son suficientemente contundentes. Otro sector que es un importante generador de empleo es el sector agropecuario. Estamos diciendo que este sector agropecuario genera el 15.66% del empleo, pero ese sector a su vez espera un crecimiento relativamente bajo, tan solo del 0.8%. De nuevo aquí surgen dudas. Cualquiera dirá, pero bueno, durante este periodo ese sector ha tenido que abastecer la alimentación de las personas, el consumo de bienes básicos. ¿Cómo es posible que su crecimiento vaya a ser tan limitado? Tenemos que entender que este es un sector que está sometido a un ciclo productivo y que la dinámica de respuesta actual es limitada si entendemos, por ejemplo, que el comercio de fertilizantes, el de semillas, el de toda la cadena de producción del sector agropecuario se encuentra severamente limitado. Entonces, para el presente año, ese escenario de crecimiento es relativamente bajo. Vale anotar, y hago acá un paréntesis, que sobre el final de la charla estaremos generando un espacio para responder las preguntas que se vayan generando. Les sugiero que esas preguntas las realicen a través del chat y haremos un resumen y daremos respuestas a inquietudes al final de la charla. Les sugiero igualmente que durante la charla podamos les sugiero que durante la charla podamos mantener en mute los dispositivos de audio para evitar el retorno que puede generarse. Decíamos entonces que este sector agropecuario espera un crecimiento relativamente bajo. ¿Cuál es el otro sector que estamos impulsando? Y esta no es una fórmula nueva, estamos dándole importancia al sector de la industria manufacturera, porque conjuntamente con el sector de la construcción, son los denominados sectores líderes de la economía del país. La industria manufacturera genera el 11.12% del empleo, pero cuando señalamos esa industria manufacturera, vemos que para el presente año hay un crecimiento, más bien un decrecimiento en un escenario moderado del 3%. Es decir, como conclusión podríamos afirmar que esos sectores que tienen una dinámica, como el caso también de la construcción, de aporte al empleo importante, tienen crecimientos muy bajos, crecimientos esperados muy bajos. Si nos fuéramos a un escenario pesimista, la condición se vuelve peor porque los sectores de mayor crecimiento, de mayor aporte al empleo, tienen todos una perspectiva de crecimiento negativa. Desde este punto de vista, ¿qué entenderíamos por un escenario pesimista y por un escenario moderado? Anticipando un poco un tema que vamos a ver al final, la mayoría de los analistas piensa que la economía va a crecer o en V, o en W, o en U. En V es que tan pronto levantemos definitivamente toda la condición de aislamiento preventivo que tenemos en este momento, la economía va a rebotar de manera inmediata. El crecimiento en U es un crecimiento moderado, quiere decir
que cuando se levante toda la restricción que tenemos en este momento, la economía va a permanecer estable en niveles bajos durante un periodo de tiempo para empezar a subir paulatinamente. El escenario más nefasto es el escenario en W, que dice que la economía va a rebotar una vez tengamos una cierta liberalidad en los temas de movilidad, pero que por condiciones ligadas a la salud pública, sabemos que hoy el gobierno dio a conocer cerca de 7 factores que va a estar monitoreando para ver si la liberalidad de la movilidad puede incrementarse o si por el contrario va a limitarse todavía más. Y en caso tal que se volviera a limitar y volviéramos a tener una restricción total o cerca de la totalidad como la que hemos tenido hasta el momento, entonces la economía volvería a decrecer, generando esa figura de W a la que estamos haciendo alusión. Entonces, ese empleo y ese futuro de los sectores económicos se ve severamente limitado cuando se analiza lo que podríamos llamar unos sectores enfermos, unos sectores que han sucumbido al contagio del COVID-19, hipotéticamente hablando, por supuesto. Si continuamos mirando estos sectores que hemos llamado sectores enfermos, podríamos hacer otra visión de análisis, y es cuál es el papel del sector público, la administración pública. La administración pública genera el 10.33% del empleo directo. De todas formas, estamos hablando de empleos directos en todo caso, y es un sector que sí espera un crecimiento bastante importante, crecimiento del 4.5%. Desde ya es importante que dejemos planteada una pregunta, un interrogante de fondo, y ese interrogante de fondo es: ¿deberemos volver sobre el modelo keynesiano? Los que no son amigos de la economía, simplifiquemos esto del modelo keynesiano. Keynes simplemente decía que el Estado debía ser muy grande y debía gastar para mantener el equilibrio. Todo lo contrario de lo que dice el neoliberalismo, que dice que el Estado debe ser lo más pequeño posible y debe intervenir lo menos que se pueda en la actividad productiva directa. Hoy seguimos la ruta del neoliberalismo y tenemos en general, unos países más, otros menos, estados pequeños y de poca intervención en la actividad productiva. Tendremos que regresar a esa teoría keynesiana. Tendremos que volver a tener estados muy grandes, gastando mucho para poder reactivar la economía. Es un asunto que tendremos que deliberar tan pronto aportemos una mayor cantidad de información. Una de las preocupaciones recientes y que constantemente se vuelve una pregunta para quienes estamos familiarizados con la movilidad o los movimientos de los mercados es qué va a pasar con el dólar de los Estados Unidos. ¿Cómo va esa cotización y hacia dónde se dirige? Lo primero que tenemos que pensar antes de ahondar en mayor información, lo primero que tenemos que pensar es de qué está dependiendo esa cotización del dólar de los Estados Unidos. Y digamos que hay 2, quizás 3 factores que son relevantes y altamente explicativos. El primer factor, para nadie desconocido, es la tendencia del precio del petróleo. ¿Y por qué es importante esta cotización? Particularmente, en este caso, la del WTI, o sea, la del petróleo del Golfo de México que se comercializa en Estados Unidos, los denominados crudos livianos. ¿Por qué es importante? Porque en la medida en que la cotización del WTI baja, se entenderá que Estados Unidos, que es un importante demandante de energéticos, va a tener un insumo mucho más bajo para poder reactivar su economía, un insumo de bajo costo. Y ese insumo de bajo costo termina por fortalecer
a toda la economía en su conjunto. ¿Qué ha pasado en el periodo comprendido entre el 1 de enero del presente año y el 27 de abril, es decir, al día de ayer? Hemos tenido una devaluación, una pérdida del valor de la moneda colombiana frente al dólar de los Estados Unidos del 23.27%, reflejado en una tendencia en la que hemos pasado de un valor inicial de 3.277.14 pesos por dólar de los Estados Unidos a 4.039,87. Esta condición es una condición que depende de otro factor adicional a la cotización del petróleo, y es la salida de capitales de la mayoría de los países emergentes y la búsqueda de refugio en países que generen una menor percepción de riesgo. Los inversionistas, por temor a que haya un contagio hacia la economía derivado de todo el tema de salud pública, los inversionistas empiezan a liquidar sus inversiones y empiezan a generar una demanda por activos de menor riesgo. Inicialmente lo hacen sobre el dólar y eventualmente pueden migrar a activos como el oro, por ejemplo, que generan condiciones de mayor seguridad y de limitación a la incertidumbre por parte de dichos inversionistas. Entonces hay mucha demanda por dólares de los Estados Unidos y el precio del dólar de los Estados Unidos está subiendo. ¿Qué va a seguir pasando en Colombia? Como veremos más adelante, por el alto endeudamiento, el alto nivel de gasto y la tendencia del Producto Interno Bruto, es muy probable que Colombia pierda el grado de inversión. Algunos fondos de inversión no pueden invertir en países que no tengan el grado de inversión. Entonces se obligaría a que esos fondos de inversión, simplemente por estructura y normatividad, tuvieran que retirarse del país. Todo esto entonces apunta a que la tendencia en la cotización del dólar de los Estados Unidos va a continuar manteniéndose alta. Y va a ocurrir eso también porque la capacidad de almacenamiento de petróleo en el mundo se está limitando severamente. Ya vimos la semana pasada precios del WTI negativos, es decir, que los tenedores de futuros entregaban o pagaban para que les recibieran el petróleo porque no tenían manera de tenerlo. Y eso presionó el Brent, el petróleo de referencia para Colombia, lo presionó a la baja. Igual tendencia vimos para el inicio de la presente semana y de alguna forma esa tendencia se ha mantenido en lo que va de la presente semana, en estos 2 días, y se espera que continúe. Entonces tendremos un dólar con presión alcista. ¿A quién favorece un dólar alto y a quién desfavorece? Teóricamente favorece a los exportadores. Pero tenemos que tener en cuenta que eso ocurre cuando la economía está funcionando normalmente, y ese no es el caso. Hoy los países del mundo, todos estamos pensando en que primero tenemos que fortalecer el consumo interno, y eso generará un retraso en la recuperación de las exportaciones. Entonces, aunque tengamos un dólar de alto costo, por factores de producción y por factores de demanda global, no tendremos una rápida recuperación para el dólar para la tendencia de las exportaciones. ¿A quiénes desfavorece? Desfavorece evidentemente a los importadores. Nos vamos a ver enfrentados a importar los bienes que necesitemos para la reactivación a un dólar caro. Eso tiene un mecanismo de transmisión hacia los precios y puede generar una presión inflacionaria de cara al cierre del año. No será tan severa, lo analizaremos más adelante. ¿A quién más desfavorece? Ojo que esto sí es muy importante. Desfavorece a los inversionistas extranjeros y particularmente a los inversionistas de corto plazo, quienes al liquidar sus inversiones encontrarían un dólar con una tendencia alcista
que menguaría en gran parte la rentabilidad que han obtenido en el mercado local. Entonces, este es un freno, por lo menos un factor de atención para los inversionistas externos, bien sean de portafolio, los que vienen a especular, o bien sean inversionistas directos, los que vienen a producir o a comprar empresas en el país. Y desfavorece, por supuesto, a todas y cada una de las empresas y personas que tengan deuda en moneda extranjera, pero que tengan facturación en pesos colombianos, porque estarían totalmente descubiertos a no ser que recurrieran a algún tipo de mecanismo de cobertura sintética, es decir, algún tipo de futuro o forward u opción con el sistema financiero local. Perspectiva entonces alcista para el dólar, impacto sobre la inversión y consumo más caro en aquellos bienes que tengan un componente importado. De otro lado, es ineludible que hablemos de la inflación. ¿Qué se espera que ocurra con la inflación que ha venido ocurriendo y cuáles son las señales que como empresarios tenemos que tener muy claras para trazar el rediseño de nuestra estrategia? Porque creo que no hay discusión que una de las principales cosas en las que nos hemos tenido que ocupar es justamente en rediseñar la estrategia de los negocios. Como bien lo decía el doctor Jorge Raúl al inicio de la charla, en la parte introductoria, ni la economía, ni las personas, ni las empresas, ni las relaciones somos los mismos. Eso ya está más que dicho y más que demostrado, y no seremos los mismos por mucho tiempo. Dicho esto, entonces, miremos señales y tengámoslas en cuenta al momento de analizar hacia dónde dirigir esa estrategia para pasar el presente año. Las dos barras que ustedes ven acá tienen dos colores, un color azul claro y un color amarillo. El azul claro está representando la ponderación esperada, es decir, la participación que cada grupo inflacionario tiene sobre el consumo total. Expliquémoslo de una manera simple. De 100 pesos que una familia se gasta, se esperaba que gastara 33 pesos con 10 centavos en alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Esto es lo que se esperaba de acuerdo al estudio inflacionario realizado por el DANE. Pero ¿qué está ocurriendo en realidad? En realidad no estamos dedicando a este ítem el 33% de nuestro ingreso, sino que estamos dedicando el 21.33%. Esto da cuenta de varias cosas. En primer lugar, que estamos gastando, estamos buscando pagar lo menos posible en alojamiento, en servicios públicos y en combustibles. En segundo lugar, quiere decir que muchas familias están retornando al nido, es decir, se está dando una condición en la que se abandonan los apartamentos, casas en los que se está viviendo y se regresa al núcleo familiar. Y un tercer elemento es que las familias en general ya se empieza a sentir la presión de marzo. Estos datos son a corte de marzo, los de abril todavía no los tendremos. No los tenemos, los tendremos disponibles el 5 de mayo. Entonces, este corte a marzo ya tiene 2 semanas de aislamiento preventivo en Colombia y se empieza a ver el impacto. ¿Qué se esperaría que pasara en abril? En abril se esperaría que esta barra de lo realmente dedicado a estos rubros se contrajera todavía más, especialmente por las negociaciones que se hicieron de contratos de arrendamientos, por las negociaciones que se hicieron para pagar de manera posterior los servicios públicos y por el menor consumo de combustibles. En cambio, se esperaba que dedicáramos el 15% a alimentos y bebidas no alcohólicas y en realidad
estamos destinando el 36.26%. Es decir, estamos gastando mucho más en alimentos y bebidas no alcohólicas de lo que inicialmente se tenía previsto. Algo parecido ocurre con la educación, pero no es por un tema de demanda, sino más bien por una marcada tendencia alcista en los precios de la educación durante lo corrido del año y durante 2019. Digamos que los demás están relativamente estables, salud está en la línea, información y comunicación obviamente está muy comprimida, y todo esto entonces nos lleva a pensar que hay una variación importante en el gasto en el consumo, y que esa variación en el gasto en consumo está generando a la vez una baja importante en el consumo de determinados bienes y un incremento en otros. Hay alguien que está rayando la pantalla. Agradezco que por favor, exacto, lo borremos. Muchas gracias. Muy bien. Lo segundo que tendríamos que mirar acá es cómo viene operando la inflación año corrido en Colombia. Estoy tomando como base a Bucaramanga, pero dentro de las memorias a ustedes les quedará esta presentación de Power BI y pueden hacer el mismo análisis para el resto del país, o por lo menos para las ciudades en donde el DANE hace el respectivo estudio. ¿Qué nos está diciendo acá? La barra azul hace alusión a lo que está pasando en Bucaramanga en materia de aumento de precios en lo corrido del año con corte a marzo de 2020, y el amarillo es el total país. ¿Qué está pasando entonces? En el rubro de educación, Bucaramanga está creciendo en el 5.91, mientras que el país lo está haciendo al 4.81. Ambos valores están muy por encima de la media del país, que para lo corrido del año ha sido de 1.7%. Alimentos y bebidas no alcohólicas, Bucaramanga está creciendo al 3.94, el país lo está haciendo a 2.75. Bebidas alcohólicas y tabaco, Bucaramanga está creciendo al 2.32, el país lo está haciendo al 1.15. Se destacan los temas de recreación y cultura, que en Bucaramanga crecen muy por encima, el costo de la recreación y la cultura crecen muy por encima del promedio nacional. Igual podríamos elegir cualquier otra ciudad para hacer la comparación que necesitáramos en un momento dado para evaluar las respectivas tendencias. En síntesis, entonces, la presión inflacionaria no es tan fuerte si nosotros analizamos el total. El total de Bucaramanga está en el 1.6 y el total del país en lo corrido del año en el 1.67. Básicamente son tendencias bastante parecidas, y esperaríamos que al cierre del año no hubiera una gran presión en materia inflacionaria. La economía colombiana recibió otro golpe. No se trata solo del tema de la pandemia, se trata también del hecho de que las materias primas sufrieron un impacto bastante significativo. Nosotros en materia de comercio exterior dependemos fuertemente del petróleo Brent y por supuesto seguimos dependiendo del café. Miremos qué ha pasado con esos sectores o con esos productos, esos commodities. Lo que ustedes ven aquí a la izquierda es la tendencia. Voy a eliminar, aquí está en azul oscuro el Brent, en este color rosado
el WTI, y en un color amarillo casi imperceptible porque es un precio mucho más bajo, el del café. Miremos el café independientemente. Si miramos el café independientemente, podemos ver una alta volatilidad en los precios desde los 94 centavos de dólar por libra hasta llegar a cotizaciones máximas desde el año pasado, perdón, de $1.29, para enfrentarnos en este momento a una tendencia nuevamente bajista. El petróleo Brent, en cambio, tiene una tendencia que es una pendiente que marca una reducción desde máximos de 66 dólares con 50 hasta mínimos de 26 dólares que se encuentran incluso por debajo del costo de producción para muchas de las economías del mundo, economías petroleras, incluyendo a Colombia. Si quisiéramos verlo de otra manera, podríamos decir que si nos ubicamos hacia final de año, en diciembre, pues vemos la alta cotización del Brent, pero a partir de ese momento se empieza a ver un movimiento al inicio del año, que empieza a haber una presión bajista en el precio que se acentúa en marzo y se hace más evidente todavía en abril. Este movimiento del Brent es un movimiento preocupante para la economía por su incidencia sobre la cotización, sobre las reservas internacionales, sobre la cotización de la acción de Ecopetrol y sobre la acumulación de reservas internacionales del país. Ese es entonces otro golpe, otro duro golpe para la economía. Entonces la economía recibe dos impactos. Uno, la parálisis provocada por la COVID-19, y el otro, el mecanismo de ajuste de precios internacionales de los commodities de los cuales dependemos. Esa situación entonces desemboca en varios elementos que tenemos que analizar. Uno de esos elementos es el ENVI, el indicador que mide el diferencial que existe entre el costo de la deuda en bonos, de deuda soberana de Colombia en el mundo, respecto al costo de la deuda por parte de los Estados Unidos. Nosotros tenemos que pagar una prima para endeudarnos en los mercados internacionales. Nosotros no tenemos el nivel de riesgo que tiene Estados Unidos, y cuando salimos a pedir prestado dinero, pues nos dicen, claro, le prestamos, pero me tiene que atraer con una tasa mayor que la de Estados Unidos. Esa tasa mayor genera un diferencial, y ese diferencial es lo que conocemos, o lo que JP Morgan analiza y compendia en un indicador que se llama el ENVI. Ese ENVI, entre más alto, significará que tenemos una mayor percepción o una mayor mirada de riesgo país. Colombia lo tenemos acá en amarillo para que se note bastante, y tenemos un análisis de esta tendencia desde el inicio de año hasta el presente momento, hasta abril. Notarán ustedes que las tendencias de Brasil, Colombia, México, Perú y Uruguay son tendencias bastante parecidas. Acá termina Colombia con un diferencial de 4.28 puntos porcentuales, o sea, 428 puntos básicos por encima de Estados Unidos. Por debajo de Colombia están solamente Perú y Uruguay, pero tenemos una mejor percepción de riesgo que México y Brasil. Y dirán ustedes, ¿por qué Argentina, Ecuador y Venezuela están apagados? Si encendiéramos a Venezuela, la curva se nos aplanaría, porque los valores de Venezuela ya no son de 400 y algo como los que tenemos, sino que son de 19.135 puntos básicos por encima
de Estados Unidos. Entonces eso llevaría toda la curva a todos los otros países a aplanarse. Algo parecido le pasa a Ecuador y algo parecido le pasa a Argentina, que son los países con mayor percepción de riesgo. Los inversionistas extranjeros están percibiendo riesgo en las economías emergentes y sobre esa base están retirando los recursos de acá de estas economías. ¿Qué efecto tiene eso? El ENVI tiene varios efectos. Primero, el efecto directo sobre los flujos de inversión. Vamos a hacer un análisis aquí del impacto de esto frente a los consumidores y frente a los productores. Y lo analizaremos con una especie de semáforo en el que la flecha abajo rodeada de amarillo indicará que a los consumidores les va mal con eso. El cuadro indicará que es una situación que ni favorece ni desfavorece y el verde indicará una posición favorable. Algo parecido para los productores, pero el borde de las señales será color morado. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Estamos diciendo que los flujos de inversión, este efecto negativo sobre los flujos de inversión, para los consumidores no es un asunto de demasiada preocupación. Digo de demasiada, veremos que sí hay de qué preocuparse, pero para los productores sí lo es, porque evidentemente gran parte de esa producción es inversión extranjera directa. Las tasas de interés, como resultado de esto, tendremos menos capital en el país y eso presionará las tasas de interés al alza. Significará para los consumidores menos acceso a la financiación vía crédito o un crédito más costoso, y para los productores un costo de capital mucho más alto que hará o que generará que tenga que darse un flujo de caja más alto para continuar generando valor. Y por supuesto, el efecto directo que es sobre el costo de los bonos de deuda soberana, que va a limitar el endeudamiento externo del país, generando un efecto negativo para consumidores y para productores. De otro lado, por todos es sabido, el déficit fiscal para el presente año va a superar cualquier valor visto en la última década y tal vez en el presente siglo, y va a superar los lineamientos o los topes fijados por la regla fiscal. Al superar esos valores, surge una primera pregunta. El ministro de Hacienda hace exactamente 10 días en una declaración dijo que era momento de empezar a mirar una reforma tributaria. Eso lo dijo en la mañana y en la tarde salió a decir que era muy apresurado hacerlo, que no se debía hablar de reforma tributaria y que dicha condición debía postergarse por lo menos hasta el año entrante. ¿A qué le va a apuntar la reforma tributaria? El gobierno ha gastado y ha gastado en subsidios, ha comprometido ingresos futuros, ha comprometido incluso las pensiones, ha comprometido muchos recursos que a todas luces debe pagar y debe cancelar en algún momento. Sí, lo puede hacer de dos maneras. Una, por la vía del alto endeudamiento en los mercados internacionales, pero sobreendeudar una economía como la nuestra no parece ser una salida definitivamente óptima. Eso hay que balancearlo con un aumento en los impuestos. ¿Aumento en los impuestos para quiénes? Para los consumidores. ¿Cómo vamos a aumentar impuestos para los consumidores si estos consumidores se están quedando sin empleo? Lo decíamos más atrás, van a tener condiciones salariales que van a tener que renegociarse, vamos a tener que estar muy abiertos a esas condiciones. Para las empresas, entonces, ese incremento en los impuestos parecería improcedente porque las empresas, al contrario, están generando condiciones para que sus flujos de caja se normalicen y por lo menos pasar el año en punto de equilibrio o minimizando pérdidas en muchos casos. Otros sectores pues tendrán grandes ganancias, pero la mayoría están en alerta de cara al cierre del año.
No queda entonces claro cuál va a ser la ruta de esa reforma tributaria. Lo que tendremos muy seguro es que se hará sobre impuestos indirectos, impuestos que no serán sobre la renta, sino sobre el consumo, que buscaremos que no golpeen mucho a la clase media, pero de alguna manera el efecto será inevitable. Ese déficit fiscal, como ya lo dijimos, generará una presión alcista en el endeudamiento público, tanto externo, deuda externa pública, mediante emisión de bonos y eventualmente mediante la solicitud de empréstitos ante organismos multilaterales, como el endeudamiento interno, es decir, una mayor emisión de TES avalados por el Banco de la República y con una clara posición de generar financiación de corto plazo. Y aquí viene la pregunta que habíamos formulado. ¿Todo esto lo podrá hacer un Estado suficientemente pequeño? Al parecer no. Al parecer aquí es donde está la clave del asunto. ¿Por qué? Porque tendremos que tener con seguridad un Estado grande. Un Estado grande, no en número de personas y burocracia, más sí en una proyección de gasto público. Un gasto público seguramente enfocado a las obras públicas, seguramente enfocado al consumo directo. El Estado, las compras del Estado van a ser protagonistas de cara al cierre del año y muy seguramente en el primer semestre del próximo año. Y tendremos entonces un Estado grande, un Estado más cercano al modelo keynesiano que al modelo neoliberal. Hablemos un poco del futuro. Hablemos un poco del futuro y generemos conclusiones de cara a ese futuro. ¿Qué va a pasar con el consumo privado? Ojo, entonces, cuando usted esté direccionando la estrategia de su negocio. La perspectiva del consumo privado es bajista. Es bajista, ¿por qué? Porque los ahorros de muchas familias están totalmente agotados. Porque la posibilidad, como lo decimos en la segunda línea de análisis, de comprar bienes durables, es decir, la reactivación del sector automotriz, la reactivación del sector de las motocicletas, incluso el propio sector de la vivienda, será una reactivación en U, será una reactivación muchísimo más lenta. Esto nos llevará a pensar que concentraremos gran parte de nuestra perspectiva de consumo en bienes no durables, quizá en ropa, mucho en alimentos, algo en medicamentos, pero también tendremos que pensar que nuestros mercados objetivos tradicionales estarán también comprometidos con pagar los beneficios que se adquirieron durante este periodo. Es decir, todo esto de aplazar el pago de los servicios públicos, de renegociar arrendamientos, de renegociar las cuotas de los créditos con entidades financieras, todas las ventajas que hoy hemos recibido pues tienen una duración de 2 meses, 3 meses, máximo 1 año y tendremos que pagarlas. Entonces se está acumulando una gran cantidad de cosas que tendremos que pagar y que lo tendremos que hacer con los recursos que tenemos disponible a partir de la reactivación de la economía. Muchas familias estarán bastante conscientes de reconstruir sus fondos de emergencia. Se han agotado esos fondos de emergencia y tendremos que trabajar en la reconstrucción de esos fondos. ¿Qué significa? Que tendremos que ahorrar. ¿Y qué pasa cuando se ahorra? Pues cuando se ahorra se consume muchísimo menos. El entorno entonces de ese consumidor privado es un entorno de previsión. No es un entorno en el que pensemos que el consumo se va a alocar y se va a disparar inmediatamente, sino que se hará un consumo con bastante previsión, cuidando la posición financiera de las empresas, atendiendo a las señales de mercado de que probablemente haya una presión
hacia el desempleo por el bajo crecimiento sectorial y por la amenaza en ciernes sobre sectores como la hotelería, el propio turismo, la aviación, el sector de eventos masivos, los restaurantes, los bares, todos estos sectores que tienen alta incertidumbre sobre su recuperación. Por su parte, la inversión privada será bastante restringida. No todos los sectores serán objeto de esa inversión privada. Algunos de estos sectores no van a recibir esa inversión privada y eso obedecerá, entre otras cosas, al escenario de mayor riesgo país que ya hemos presentado y a la eventualidad de la pérdida del grado de inversión sobre el cual hemos hablado. ¿Qué estará pasando? Algunas empresas querrán reducir su tamaño y al reducir su tamaño, entonces generarán un espacio de capacidad ociosa instalada. Al tener ese espacio de capacidad ociosa instalada, entonces la inversión privada no querrá aumentar esa capacidad y al contrario lo que buscará bajo cualquier circunstancia será hacer uso progresivo de dicha capacidad. Las exportaciones, estas son otro importante motor de crecimiento del Producto Interno Bruto, que junto con la inversión privada y el consumo privado son los motores esenciales, pero esas exportaciones estarán bastante restringidas porque, como ya lo habíamos dicho, cada socio comercial va a buscar promover el consumo interno. Eso querrá decir que van a restringir las importaciones particularmente de productos terminados. Obviamente, las exportaciones que Colombia pueda hacer de materias primas seguirán de alguna manera vigentes en el mercado. Y el gasto público será determinante, es el factor crucial para que la economía se recupere. Habrá un enfoque muy fuerte hacia las obras públicas. Recordemos que la dinamización del sector de la construcción genera la dinamización de otros 48 sectores de la economía que poco a poco tendrán que sumarse a la cadena de generación de valor, aportando a la recuperación económica en su conjunto y generando una condición de equilibrio que se esperaría se pudiera lograr muy hacia finales de 2021. El gasto público se financiará fundamentalmente a partir de endeudamiento en lo que resta del presente año y tendremos en el horizonte la amenaza, porque así hay que tipificarla para efectos de nuestra planeación, de una reforma tributaria que impactará negativamente de nuevo a la inversión privada y negativamente al consumo privado. El sector público entonces será el principal protagonista y ese protagonismo se hará evidente o se está haciendo evidente desde ya. La recuperación entonces será en L, será en U, será en W. Este aspecto sigue siendo una incógnita. La mayoría de los analistas hablan de una recuperación en U, otros hablan de una recuperación en W. La verdad, todo apunta a que la economía se recupere más en forma de U, pero esta base de la U será una base relativamente alargada. La posible recuperación en L no es una recuperación, estaríamos hablando de una condición de estabilidad en el punto bajo en el cual estamos de cara al cierre del año. Y la W, como ya lo decíamos, es una posible reincidencia de una condición de aislamiento preventivo como la que tenemos en este momento, en caso tal que los indicadores dispuestos por el gobierno empiecen a mostrar un mayor vector de riesgo del que se tiene previsto. ¿Qué tendrán que hacer las empresas entonces? Algunas empresas y algunos sectores estarán pensando en reducción de espacio físico. Aprendimos, entre otras cosas, algunas de mis empresas clientes, de las empresas clientes de nuestra empresa, detestaban las reuniones
virtuales, las reuniones a través de medios electrónicos. Hoy no solo les gustan esas reuniones, sino que entendieron que muchos de sus ejecutivos pueden hacer trabajo desde casa en una condición de alta productividad, y quizás eso lleve a que algunas de las compañías reduzcan, por ejemplo, el espacio físico que están usando. Esa reducción se convertiría en capacidad ociosa instalada, porque pocas son las empresas que están pensando en una gran expansión, sin que quiera decir, por supuesto, que no hay sectores que se hayan visto beneficiados. Esa reducción ¿a qué le apunta o qué genera? Genera un alto impacto social y, por supuesto, una lenta recuperación. No es un escenario deseable, pero es un escenario altamente posible. Otro escenario, reconversión, la famosa reinvención. Esto está dirigido a ciertos sectores críticos. Digamos que hoy las quejas del sector de bares y restaurantes era que, aunque habían tratado, por ejemplo, de volcarse a los domicilios, no lo han podido hacer. Y entonces esos sectores no tienen una posibilidad de reinvención, de reconversión muy pronta. Otros sectores sí se están reinventando de manera rápida. ¿Qué genera la reinvención? Pérdidas en el corto plazo mientras los modelos de negocio nuevos se aclimatan y generan condiciones de equilibrio, pero generarán o apuntan a una recuperación a un ritmo medio. Fusión. Muchos sectores empresariales están pensando en fusionarse, y esta es quizá una alternativa que ha sido explorada por empresas grandes e incluso medianas, pero que las pequeñas todavía no consideran. Recordemos que el entorno económico ya no es el mismo, y las posibilidades de fusión, de incorporación, son posibilidades que salvan empleos, salvan capitales y permiten que los negocios sigan operando. Es apta para diversos tipos de empresas y sectores, genera una concentración de la oferta, hay una concentración de toma de decisiones, menos personas, menos propietarios tomarán decisiones, pero producen una recuperación relativamente rápida si se opta por esta vía para los sectores que les sea posible. Y las dos últimas alternativas hablan de la liquidación. Es una opción, lamentablemente, para muchas empresas con un alto impacto social, generadora de desempleo y con una lentísima recuperación, además con un impacto sobre el sector financiero y sobre el propio ingreso fiscal. Y la innovación que le apunta a nuevos canales. Hoy tenemos, por ejemplo, a los productores de codorniz diciendo: nosotros no teníamos un contacto con el consumidor final, nuestro canal era mayoritariamente comidas rápidas, ahora queremos tener un contacto directo con ese consumidor final. Nuevo canal, nuevos modelos de negocio, quizás nuevos productos y, por supuesto, una mirada diferente a las condiciones del mercado. ¿Qué cambia entonces para terminar? Los escenarios de producción pasan en gran medida de lo análogo a lo digital. Hoy lo digital ganó terreno en la educación, en la producción física, en la administración, en las finanzas. Los costos de las compañías se han convertido, los empresarios están empezando a mirar cómo convertir con mayor fuerza costos fijos en costos variables. De hecho, hoy la mirada al cierre de este año ni siquiera es a generar grandes ganancias y hacer negocios extremadamente rentables, sino a generar las condiciones que permitan recuperar la liquidez empresarial. Mecanismos de financiación. Los mecanismos de financiación tradicionales pusieron una gran incógnita sobre el futuro de las empresas. Hay serios compromisos sobre el papel del sector financiero, y las empresas están buscando ahora nuevos mecanismos de financiación, mecanismos que sean menos onerosos y que generen una menor dependencia del sistema financiero. En el consumo, ya lo decíamos, habrá una mayor propensión al ahorro, un consumo enfocado hacia bienes no durables, un alto endeudamiento de los consumidores que hará que parte de sus ingresos se vayan hacia la satisfacción de la deuda y no hacia nuevos consumos,
y un escenario de inestabilidad de ingresos, muchos por temor al desempleo y otros por las posibles renegociaciones que se hagan alrededor de salarios. El empleo exige necesariamente que pensemos en nuevas habilidades, en una mayor productividad, y muchos de los empleos pasarán de un entorno físico a un entorno a distancia. Ahora se viene hablando de flexibilidad laboral. El análisis que hace anualmente el Foro Económico Mundial ubica a Colombia en términos de la relación productividad-salarios en un punto medio de la tabla, es decir, nuestra relación salarios-productividad es una relación relativamente deficiente, y ya se está empezando a mirar cómo flexibilizar esa relación, cómo flexibilizar todo el tema laboral para que por el lado de los trabajadores también se ponga sobre la mesa cartas para la apuesta de la recuperación. Incluso todas las compañías están dejando de mirar el énfasis en los salarios fijos para hablar de salarios variables. Y la ortodoxia de la economía, todo lo que hemos hablado ha sido dentro de un entorno ortodoxo, pero regresaremos al modelo keynesiano. Tomará fuerza la economía colaborativa. Será el momento de que todos los elementos de la cuarta revolución industrial tomen fuerza y participen activamente en la producción. Son preguntas que quedan entonces en el aire, planteadas como retos. ¿Hay oportunidades? Claro que hay oportunidades. La reconversión de modelos de negocio, la nueva dinámica, el hecho de que nos estemos recuperando y hayamos entendido cómo es la economía, hayamos entendido que nuestra clase media no es tan fuerte como lo pensábamos, hayamos entendido que nuestra clase marginada es efectivamente marginal y que tiene muy poco poder de consumo. Todas esas señales y todos esos aprendizajes tienen que nutrir nuestra estrategia para lograr, repito, capotear el vendaval que viene hacia el cierre de año y generar una condición de relativa fortaleza para enfrentar ese 2021 que la mayoría de los países del mundo ven como la ventana hacia la estabilización económica. Muchas gracias por su atención y quedo entonces supremamente atento a todas sus preguntas. Muchas gracias, doctor, por toda su intervención. Hay unas preguntas en este momento, entonces voy a planteárselas. La primera dice, ¿por qué Ecuador y Argentina tienen mayor riesgo de percepción en el indicador ENVI y cuáles son los criterios para la puntuación? Muy bien. Empecemos por la segunda parte de la pregunta. Para calcular el ENVI se parte de mirar cuánto están pagando los países en términos de tasa de interés por salir a endeudarse en los mercados mundiales. Expliquemos esto más simple. Yo necesito endeudarme, yo soy Colombia y necesito endeudarme. Estados Unidos es un país de mucho menos riesgo y sale también a endeudarse en los mercados internacionales. Como es de menos riesgo Estados Unidos, entonces pasa más bajita, que es la tasa de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Colombia, como tiene mayor riesgo, los inversionistas le dicen, hey, vos tenés mayor riesgo, entonces dame una tasa que sea más atractiva, una tasa más alta. Esa diferencia entre lo que paga Estados Unidos y lo que paga Colombia es lo que marcaría el gap de beneficio o el gap del ENVI, que es lo que consideraría o mediría el riesgo país. ¿Por qué Ecuador y Argentina tienen un mayor riesgo? Porque la percepción internacional sobre Ecuador, por ejemplo, es que es altamente dependiente del petróleo. La volatilidad del petróleo ha tirado la confianza país hacia la baja. Además, recordemos que tanto Argentina como Ecuador durante 2019 tuvieron protestas que debilitaron la gobernabilidad y ahuyentaron gran parte de la inversión extranjera. Todas esas condiciones conjuntamente han hecho que los inversionistas sientan que no son destinos adecuados para sus inversiones.
Muchas gracias, profe Giovanni. La siguiente pregunta es, ¿cómo ve el panorama para las importaciones? Muy bien, eso es interesante. No la incluí dentro del análisis de las expectativas. Las importaciones se reactivarán en la medida en que los sectores económicos se vayan reactivando. A ver, ¿cuál queremos reactivar primero? La construcción. Pero la construcción no es un sector poderosamente importador. Claro que tiene importaciones, especialmente en los componentes de obra blanca, de tendidos eléctricos, de acueducto, bueno, de potabilización de agua, en fin. Pero la construcción no es un gran importador. Allí se generará una dinámica, pero tenemos que tener en cuenta que el sector ya tiene unos stock y tendrá que consumir esos stock antes de importar. La industria tendrá una reactivación muchísimo más lenta, pero esa es la que verdaderamente le pega un jalonazo a todo el tema de la importación. Entonces, en general, la importación de productos intermedios se ve restringida y se ve ralentizada. La importación de bienes finales de uso, de consumo final, es una importación que puede reactivarse ligeramente más rápido. Hoy Colombia consume muchos bienes importados, la mayor parte de nuestro vestuario, calzado, accesorios son importados. Y la importación que no se va a reactivar rápidamente es la de bienes de capital. Repito, hoy no hay un escenario para que se invierta en bienes durables ni por las empresas ni por las personas. Entonces esa reactivación de la importación será mucho más lenta. Con un dólar costoso estaremos ante un semestre de baja importación y de baja exportación. Gracias, doctor. La siguiente pregunta dice, dadas las condiciones actuales de mercado y la incertidumbre del modelo de recuperación económica, ¿qué opina del emprendimiento o expansión en un modelo de negocio tradicional como los acabados de construcción? ¿Me escuchaste? ¿Ahora sí? ¿Escuchan? Sí, lo escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, es correcto. ¿Me escuchas? Me quedé sin audio. ¿Me escucha, profe? En un modelo de negocio tradicional como los acabados de construcción. Partamos del hecho de que la construcción es un sector que va a tener una recuperación relativamente pronta, pero también partamos del hecho de que la capacidad instalada hoy es suficiente. Un modelo de estos debería aplazarse por lo menos hasta el primer semestre del próximo año para tener una condición, un panorama más claro, especialmente porque requiere inversiones en el punto cero que no deben ponerse en riesgo. Yo aplazaría ese modelo sin descartarlo porque es un modelo totalmente viable en un momento en que la pendiente de recuperación esté más definida. Perfecto, muchas gracias. Hay dos preguntas más. ¿Quién va a sostener el país con tanto desempleo que va a quedar sabiendo que ya se tenía un 50% de ilegalidad? Esa es la pregunta, diría yo, que más nos tiene que ocupar. Los empresarios están buscando nivelar su flujo de caja y lo harán, y ya desde ya lo están haciendo a costa del empleo. El sector público, o mejor, el sector externo, es un sector que no tiene una dinámica de crecimiento importante y quedará entonces que la transferencia de subsidios será lo que hará que podamos sostener una economía altamente debilitada y con un alto grado de informalidad que quedó a la vista en este momento. Será el Estado el que sostenga hasta donde aguante. Recordemos que estamos en una economía pobre en términos de flujos de caja para sostener esto por mucho tiempo. No somos Estados Unidos, no somos nórdicos y el asunto entonces empieza a ser bastante preocupante. Bien, no sé si es una pregunta, pero está pues planteada
dentro del chat. Dice, la flexibilidad laboral no es una estrategia regresiva que puede ocasionar una recuperación más lenta de la economía. Bajan los salarios, no aumentan los puestos de trabajo y se frena el consumo. Está planteado así. Entonces, y es interesante, la visión es bastante interesante. Pensemos en lo siguiente, digamos que si la perspectiva es preservar el empleo, primero hay que preservar a las empresas. Las empresas son las que generan empleo. Entonces, digamos que este no es un asunto que pueda o deba sostenerse a largo plazo, pero transitoriamente la flexibilización laboral tendrá que acompañarse también del esfuerzo empresarial para sostener el empleo. No podemos flexibilizar y no sostener empleos. Es regresiva y no estamos preparados para eso, pero esperamos firmemente que la mentalidad del empresario ante esta crisis haya cambiado y que podamos ver un entorno diferente para negociar la sostenibilidad de las empresas. Tenemos que tener en mente algo. No podemos acabar con el consumo porque la riqueza de las empresas se genera a partir de lo que se le vende a los consumidores. Es decir, que mientras más golpeemos al consumo, con bajos salarios, con condiciones negativas de ingresos, con inestabilidad y con informalidad, menor será la posibilidad de generar una riqueza sostenible en el tiempo. Si como empresarios pensamos en ese balance, tendríamos una oportunidad de oro para reducir los costos transitoriamente, pero manteniendo la sostenibilidad del empleo para las personas. Gracias. Por aquí hay otra más. ¿Ve como alternativa de reactivación económica la eliminación de los recargos nocturnos y festivos para los trabajadores? Allí hay un tema de paradigma y de resistencia social. Tradicionalmente, cualquier cosa que ataque el ingreso de los trabajadores es mal vista socialmente, porque al fin y al cabo los trabajadores son el eslabón más débil de toda la cadena productiva. Hoy estamos ante una realidad y la realidad es que si no generamos mejores condiciones de competitividad para las empresas, el Estado no va a ser capaz de sostener y nos vamos a enfrentar a una crisis social derivada de una crisis económica y financiera. Eso es una posibilidad, pero debe entenderse como una posibilidad transitoria. Y cualquiera estará diciendo, y tiene toda la razón al pensar, que lo transitorio en Colombia se vuelve permanente. El 4 por mil era transitorio en 1999, era el 2 por mil en 1999 y aquí está. La verdad es que deberíamos pensar en términos sociales y deberíamos ser capaces de generar un sacrificio para los empresarios, para el gobierno y para los trabajadores para poder sostener el empleo. No valdría la pena eliminar todo ese tipo de beneficios justamente ganados si de todas maneras el desempleo va a aumentar. Es un compromiso social que es bastante difícil de hacer, pero que si no lo hacemos ahora, nos vamos a ver enfrentados a un panorama muchísimo más oscuro. Gracias. Tengo 4 últimas preguntas y con esto cerramos la tanda de preguntas. Dice, la pregunta para el doctor respecto a los insumos y materias primas que se requieren importar para la industria nacional, ¿cuál podría ser su comportamiento en este escenario de pandemia? Está relacionado con el ritmo de recuperación. Los sectores que más rápidamente se van a recuperar son aquellos que ingresen más rápido al eslabón productivo. La construcción y la industria manufacturera son entonces esos sectores llamados a ser los que lideren esa recuperación. ¿Qué se esperaría? Que no hubiera una demanda demasiado alta en el siguiente trimestre porque estamos liquidando los stocks. Recordemos que perdimos un mes, 2 meses, y que esos 2 meses básicamente son stocks que se encuentran en este momento. De cara al segundo semestre pueda empezar a haber una recuperación que se hará más alta en tanto aumente la demanda. Para eso tiene que abrirse los canales de comercialización porque los empresarios no estarán dispuestos a producir mucho más si quienes distribuyen sus bienes continúan cerrados. Los canales naturales tendrán que abrirse y eso estará condicionado al avance de los indicadores de salud pública. Desde esa perspectiva, entonces, lo que veo para el segundo semestre es una dinámica
de importación relativamente ralentizada y a costos altos por un dólar relativamente costoso. Bien, siguiente, ¿cómo plantea la situación a corto plazo, corto y largo plazo para el transporte público, específicamente hablando de los taxistas, y qué recomienda para los propietarios evitando pérdidas por la desvalorización del vehículo y el cupo? El sector del transporte público que se realiza en taxis, digamos que está enfrentando uno de sus peores momentos. La menor cantidad de personas en la calle, pues evidentemente genera una menor demanda. El valor de los vehículos puede empezar a golpearse. Es claro que el Estado debe impedir por lo que resta de este año y buena parte del año entrante la entrada de nuevos vehículos porque se generaría una innecesaria sobreoferta, pero también es absolutamente claro que es un sector que en algún momento tiene que recibir beneficios. ¿Qué beneficios puede recibir este sector? De un lado, pues es protagonista ahora que el transporte público tiene una restricción de movilidad de máxima capacidad de ocupación del 35%, tendrá que ser un protagonista en ese escenario, pero desde ya, por ejemplo, lo que se avisora con la caída en los precios del petróleo es que la gasolina, por una menor demanda y por la caída del precio del petróleo, pueda tener una reducción sustancial por lo menos en los siguientes 2 meses. Es un sector que tampoco ha tenido un acceso muy claro frente al crédito y desde el gobierno deben abrirse líneas para mantener, para el mantenimiento de los vehículos, para el soporte inclusive de las nóminas y es un sector que tendrá que esperar que la condición mejore para que tenga mayor claridad. Por ahora no es clara esa dinámica, pero debe haber señales prontas para beneficio del sector del transporte público de taxi. Bien, vamos por las dos últimas. ¿Por qué la activación de la economía estará en la construcción cuando la economía del país va a estar tan baja y sin dinero para invertir? Bueno, es que se va a empezar más que nada, o sea, cuando se dio salida a la construcción se hizo con la intencionalidad de que fueran las obras públicas las que dinamizaran. Obviamente, las obras privadas necesitan ser terminadas porque eso genera costo para los productores, pero lo esencial es la construcción pública, las obras públicas. Son el principal dinamizador. Allí se incluyen carreteras, se incluyen puentes, se incluye la infraestructura que el país de todas maneras necesita para agilizar su proceso de reconstrucción y para generar ese impacto sobre lo que decíamos ahora. 48 sectores más de la economía se ven beneficiados cuando la construcción a pleno está funcionando. Entonces tiene un encadenamiento, un eslabonamiento intersectorial hacia adelante, hacia el propio sector y hacia atrás, que genera que un peso que se invierte en construcción en realidad tenga un multiplicador muy alto en términos de impacto para la economía. Bien, y para culminar, ¿cómo analiza fenómeno de industria avícola Pollo Levante que está con sus cuartos fríos llenos y bajando la producción? Ese escenario es bastante complejo. Es bastante complejo porque la capacidad de almacenamiento, como se dice en la misma pregunta, está bastante restringida y el mercado, una parte del mercado natural que eran los restaurantes, tiene una reactivación esperada en un tiempo muy largo. Los precios castigarán a estos inventarios y esos precios desde ya empezarán a irse a la baja, pero allá hay un elemento muy grave y en el caso, por ejemplo, de Santander es un elemento que tiene un impacto social y es que la producción de las aves se hace en buena parte en pequeñas fincas por campesinos que dependen exclusivamente de esto y que están viendo amenazada la continuidad de su negocio, de su modelo de negocio. El panorama no es bueno, y es necesario tomar medidas para recortar la producción y para agilizar la liquidación de inventarios. Hay que enfocarse a que el consumidor de nuevo vuelva a mirar hacia las aves como un producto barato, igualmente el huevo, pues que viene siendo sí bastante consumido y de alguna manera hay que replantear la estrategia de producción de cara al segundo semestre para recuperar un poco de lo perdido,
que ha sido bastante lamentablemente. Bien, no sé si tengamos 2 minuticos para una última que apareció ya al final del chat. Entonces, dice, ¿usted cree que el gobierno debe priorizar, estimular con créditos subsidiados la producción agropecuaria con los medianos y pequeños productores, ya que los grandes tienen posibilidades en él con préstamos comerciales? Indudablemente sí, la respuesta es sí. Debe priorizarse porque el sector agropecuario es un sector que garantiza la seguridad alimentaria y la provisión de insumos básicos para la recuperación, pero además se debe evitar la migración del campo hacia la ciudad en una condición, en un momento que es totalmente inoportuno, y de alguna manera generar condiciones para que por allí se mantenga un poco del bienestar social que se está empezando a perder por el futuro del desempleo. Doctor Giovanni, agradecemos mucho su participación, muy amable por darnos este espacio, por brindarnos pues todas estas oportunidades. Damos gracias a todas las personas que nos acompañaron en este webinar, a todos los directores de las diferentes asociaciones, profesores de posgrado, profesores de pregrado, estudiantes de especialización, de maestrías, estudiantes de ingeniería financiera, de administración de empresas, de contaduría pública, de economía y de las diferentes carreras de los diferentes programas de la universidad. Les agradecemos a todos por su asistencia. Creo que por ahí en el chat aparece un listado para que se registraran, y por supuesto estamos dispuestos a cualquier novedad que tengamos, que participen muy activamente en estos webinars que seguramente son de interés para todos. Muchas gracias y que tengan muy buena noche.